Qué alegría, qué alegría. Bien ahí, la hermana que está atenta, se enganchó rápido, ¿no? Lo que pasa es que capaz que esta también está como Romina, se crió en el mismo ambiente de Romina y capaz que no se conocían ustedes de antes de venir acá ahí bueno, bueno, qué alegría, ¿no? Qué alegría, que bueno, ¿a quién lo sorprendió esta noticia? O sea, que a lo mejor se enteró cuando la pastora le mandó el aviso allí, ¿no? Yo estaba en el trabajo y me mandaba mensaje y audio y llamado y yo, claro, como ahora con el frío que tengo mucha ropa, tengo los protectores auditivos, más el ruido del entorno, ¿no? Y el teléfono lo tengo acá en el bolsillo, con la mucha ropa ni siquiera el vibrador se escuchaba, ¿no? Así que miro y de la pastora desesperada dije, Señor, por favor, que no sea nada de aquello de hoy. Ay, bueno, resulta que estaba bueno con esto de que se empezaban, podíamos tener la oportunidad de hacer el culto aquí en vivo. Y yo creo que a más de uno todavía no se ha enterado. ¿No? Así que va a venir ahora a las 6 cuando ya va, no, se va a enganchar por el fe y ahora a las 6 y resulta que ya va a estar todo casi a mitad, ¿no? Así que qué bueno es que, bueno, los hermanos allí, los pobres de espíritu, ¿no? Que estaban en la puerta esperando que se abra la puerta del templo, se abrió la puerta y están acá. Así que qué bueno, hoy yo pensaba que no le iba a predicar a nadie acá, más que a Lucas, ¿no? Lucas, el de manos mágicas, hoy tiene que hacer todo, Lucas. No, hasta seguirme a mí con esa bendita cámara ahí, y yo que no me puedo quedar quieto. La otra vez me pusieron como un límite acá, ¿viste? Me pusieron una cosa acá y otra ahí para que no me mueva, ¿no? Así que, pero tranquilo, Luca, déjalo, si la gente ya sabe claro, que es así esto. Bueno, así que le voy a enviar un saludito a los que andan por ahí, que han dado su ok. Chao, que Dios te bendiga. Eh, Así que bueno, Mari Quattrini, Clau Olmedo, Tere Fracalosi, Brisa Díaz, Mónica Ortiz, Micaela Caraballo, Elena Bruno. Hay una que se quedó en la casa. Ah, no, esta es Elena Bruno. Casi ya. Canepa Rodolfo, Héctor Álvarez, Eliana Monzón, José Romero, Lucy Lavaqué, Lucy Luciana, Antonio Marano. Antonio Marano no lo conozco yo, creo que no lo conozco, no sé si alguno lo conoce. Bendiciones, Antonio, Dios te bendiga. Verónica Monzón, Dios te bendiga, Vero. Evelyn Díaz, Joana Ayala, bendiciones. Lucy la gringa, no sé quién es Lucy la gringa. ¿Alguna pariente de ustedes? ¿No? Bueno, ahí están algunos de los que han hecho notar que están eh, conectados. Sí. ¿Quién? Ah, bien, bien. Entonces, gracias al Señor, ¿no es cierto?, por su obrar maravilloso, ¿no? Em, Cuando fue la semana pasada, creo que fue viernes, me parece. Sí, el viernes fue. Ahí me llaman, ¿no?, en la administración de la empresa y tenían que darme un dinero. Y justo estaba por entrar yo y me dice, espera Julio, espera. Y se pone la gerente ahí a hablar por teléfono. Bueno, después de un rato me llama de vuelta. No, dice, vos sabés que justo me llamaron por teléfono y me empezó a comentar. Dice, una amiga, dice, em, tuvo un aborto espontáneo. Dice, así, un embarazo de 7 meses. No sabemos qué pasó, dice, le agarró una hemorragia interna, está mal, esta mujer la pasaron a terapia, ¿no? Con respirador, no se sabe qué va a pasar, dice, está mal, muy mal, ¿no?
bueno, como es, yo quedé ahí regulando, ¿viste? ¿No? Entonces, como es, le comenté a ella cuando vine y estuvimos orando, ¿no? Por esta mujer sin conocerla. Em, y hoy se acerca, ¿no? La gerente y me dice, vos sabés que mi amiga dice, está bien ya. No, salió de terapia, está bien, está evolucionando favorablemente, ¿no? Y me dice, y son de allá de Margarita, ellos dicen, nada, que bueno, hace muchos años que viven acá, ¿no? Así que gloria al Señor. Y el Señor es fiel, ¿no? Cuando realmente clamamos con fe, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos fe. Y en este tiempo, ¿no es cierto? Nuestra fe se ve socavada por ahí porque nos faltan los cultos, ¿no? Lo que está escrito, que tenemos que participar, pero este malvado y perverso bicho, ¿no es cierto? La viene a complicar, pero nosotros, los hijos de Dios, por fe en aquel que todo lo puede, somos más que vencedores, ¿no? Y por más que por este tiempo no tengamos culto, yo digo que nuestra fe tiene que seguir siendo intacta. Tenemos que mantener nuestra fe, porque es lo único y algo maravilloso que Dios nos ha dado para interactuar con Él. Es por fe creer en lo que su palabra dice que es y que será. Porque a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Y en esto somos más. Gloria al Señor. Bendito sea eh, el Salvador. Bien, entonces, como bueno, ya Romina adelantó, vamos a tener culto el domingo, ¿no? 2 cultos. Así que, bueno, les esperamos a todos los que tienen que venir el domingo por la mañana y el domingo por la tarde. No se lo pierdan, porque estamos allí en esta inestabilidad, ¿no? Y bueno, hay que aprovechar y esta es una oportunidad y hay que aprovecharla, ¿no? Así que me alegra de que estén ustedes aquí. Seguramente que los hombres estarán ocupados en sus trabajos hoy miércoles a esta hora. Así que bueno, ustedes les van a contar cómo estuvo el culto. Y que Lucas se pasó con la música, las alabanzas allí, le puso para que lean en sus casas, para que no se queden sin participar de esta preciosa alabanza. Bien, quiero invitarlos a ustedes acá y a los que están allí en sus casas a reflexionar. Y quizás yo digo ahora reflexionar, bueno, una reflexión, hay tantas reflexiones por ahí que uno leyó una reflexión y parece que la reflexión fuese una cosa muy de todos los días y carente de importancia. Y quizás para algunos sí puede ser que la reflexión sea algo carente de importancia. Pero si usted no reflexiona, usted está en el horno, diría Daniel González. Entonces, es necesario que a menudo reflexionemos. Porque no podemos vivir sin reflexionar, sin hacer reflexiones acerca de todas las cosas, ¿no? Así que los invito a que abran sus Biblias y vamos a estar reflexionando allí en lo que es la parábola del padre que recobra a su hijo. Otros dicen la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y bueno, pero ustedes ya que tiene una mente rápido, el hijo pródigo, otra, ya la tengo contrarreleída esa parábola, ¿qué más va a decir ahora? Bueno, pensá que es la palabra de Dios, ¿no? Y que el Espíritu de Dios es el que enseña, el que trae revelación de la palabra de Dios. Yo acá puedo ser un mero instrumento, un medio, un emisor, pero la obra es de Dios. El que convence es el Espíritu Santo, el que habla es el Espíritu Santo. ¿Y a quiénes le habla? ¿A qué tiene?
deseos de oír, ¿no? Porque el Señor Jesús, en muchas de sus parábolas, hay parábolas del Señor que son bastante difíciles de entender. Hay una que dice, y a este pueblo le hablé en parábolas para que no entiendan, para que no crean, para que no se salven. Pues sí, pero ¿qué? ¿Este vino a salvar o a condenar? Lo que pasa es que él estaba hablando a gente que sabía quién era él, a qué había venido, qué era lo que tenía que hacer, y no aceptaban, ¿no? Entonces, a un pueblo como ese no necesitaba el Señor eh, mucha explicación, ¿no? Porque ellos ya sabían quién era Él. Así que la tienen entonces a la parábola ahí de esa, a ver que la tengo que buscar yo ahora. Y se encuentra, ¿a dónde? Mirá, qué grande, qué maravilla. Ya no vamos a necesitar más traer la Biblia, ya la vamos a tener en el corazón, en la mente, la Biblia allí, ¿no? Bien, entonces para los que están allá afuera, por ahí hay alguno que todavía no la registra, se encuentra muy bien, como dijo la señora allí, capítulo 15, Evangelio de Lucas, a partir del versículo 11. Lucas 11, 15, 11. Y dice así la parábola en la versión Dios habla hoy. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Hasta ahí. Bien, como yo les decía, ¿no? A reflexionar en esto, entonces vamos a empezar o pensar en qué quiere decir reflexionar o qué es una reflexión. Ustedes, como ya les dije, habrán escuchado muchas veces, pero ¿qué es reflexión? Pensamos un poquito en la palabra. ¿Qué quiere decir reflexión? Definámosla, tratémosla de saber qué quiere decir. Cuando yo digo, me puse a reflexionar, o yo te pregunto si estuviste reflexionando. Claro, ¿no es cierto? Eso fue causa de una reflexión. Pero, ¿qué es reflexionar? Está bien. Sí, hay muchas definiciones por ahí acerca de la reflexión, pero voy a ir yo con una bien práctica, bien fácil de entender, ¿no? Y reflexión es pensar o considerar detenidamente una cosa.
pensar o considerar detenidamente una cosa, ¿no es cierto? Ponerse a analizar algo, ¿no? Con el fin, ¿no es cierto?, de llegar a un resultado. Dice, o también puede ser, a través de la reflexión se puede analizar las causas, medir los efectos y comprender los resultados. Eso es una reflexión. Bien, entonces, reflexión, ¿no? Este joven, luego de todo lo que pasó, reflexionó. Y fíjense que dice, o mejor dicho, lo va a decir más luego, no me quiero adelantar. Ahora, la parábola en algunas Biblias tiene como título o el título aquel que generalmente por el cual la conocemos. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el título por el cual se conoce esta parábola? Claro, el hijo pródigo, ¿no? Y, bueno, yo acá tengo en la Dios habla hoy, el padre que recobra a su hijo. Han cambiado un poquito ahí los títulos. Ojo que los títulos no es revelación, no es palabra de Dios, es los que por ahí encuadernan las Biblias, las organizan, las ordenan, ¿no es cierto? Ponen los títulos. Ahora, y también pensé en esta palabra, pródigo. ¿Qué es un pródigo? El hijo pródigo. Y a veces por ahí, ¿no es cierto?, el accionar de este muchacho nos puede dar la idea de que es un pródigo. Hay una canción, creo que de Lily Goodman, ¿no?, que vuelve a casa. Está buenísima, después ponela, Luca. Claro, vuelve a casa hoy. Está terrible esa canción, ¿eh? Te toca hasta la fibra más íntima del ser. Eh, entonces, ¿qué quiere decir pródigo? A ver el auditorio acá. A ver, los demás, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Bueno, a ver. ¿Es como qué? Claro, mi señora va rumbeando más o menos por ahí, la pastora, pero tampoco por ahí es tan así. O sea, por ahí como que hay una más de una definición, como que se diluye por ahí en algunas otras posibles, ¿no es cierto?, interpretaciones. Pero puntualmente, ¿no?, dice pródigo que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles sin medida. Claro, es alguien que gasta, da, como que no le interesa. Aún cosas que realmente son valorables, a él no le interesa. ¿Entienden? En este caso, fíjense la definición que yo les leí recién, dice que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles. Hacienda son los bienes. Si puntualmente hacienda a veces se refiere a ganado, pero también
Hacienda es todo lo que recibió este joven como herencia del padre. Dice que el padre le repartió los bienes, le dijo, dame la herencia, le repartió los bienes. Entonces, a este muchacho, ¿qué hizo él con lo que recibió? Se fue y lo gastó como él quiso, ¿no? De ahí entonces, por la parábola, un poco la parábola del hijo pródigo, ¿no? Aquel que gasta todo lo que tiene, todos sus bienes, toda su hacienda, ¿no? Eh, sin medida, o sea, hay para gastar, lo gastamos sin medida y sin razón, o sea, no hay razón para hacer lo que hace, no tiene un fin, ¿entienden? ¿Hay alguno acá que ha tenido eso, que gastaba nomás? Porque a veces pasa eso. eh, a veces pasa que hay gente que tiene y le paga, vamos, qué sé yo, antes cuando se podía ir a tomar un café, al boliche, a tomar un vermú, y están aquellos, va, paga, vení vos, querés, está, pagá, dale, comprá, llévalo, comelo, ¿no? Y simplemente, ¿no? Entonces, eso, ¿no es cierto?, es pródigo, ¿no? Y creo que, bueno, eso fue lo que hizo, ¿no? Esto describe muy bien a este joven. Bien, entonces ahora vamos a entrar propiamente en analizar algunos versículos de esta eh, parábola, de este texto. Así que empieza allí en el versículo 11 y que donde Jesús dice que también le contó esto, que un hombre tenía dos hijos y el más joven dijo a su padre, no, le pidió la parte, la herencia que me toca, y el padre lo repartió. Ahora, sin duda que este muchacho habrá tenido una idea, quizás un plan, un sentido, por el cual él toma esta decisión de pedirle al padre esto. Ahora, ¿cómo piensan ustedes que fue a pedirle? ¿Cómo habrá sido la actitud de este joven al ir a pedirle al padre que le dé la herencia? ¿Eh? O sea, vos pensás que a lo mejor vos te estás haciendo un plan, ¿no? De algo. ¿Qué habrá habido en el corazón de este joven? ¿Cómo piensas que estaba él en su ser interior? Claro, sí, 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 pero la pregunta, ¿no te, ¿cómo estaba en su interior? Sí, Quintero. ¿Estaba aquí? Pero estoy... ¿Quién? Claro, pero eso, no, 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 está bien, está bien. Pero yo voy al punto de inicio y puntualmente en el versículo 11, ¿no es cierto? Cuando él le pide la herencia. No, 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 está bien. Ahí, esa era la pregunta. Sí, Canepa.
A ver, aguanta un poquito, Paola. No, no, pará, porque lo que pasa es que los que están afuera no te están escuchando. Entonces, Lucas, si le podés acercar el micrófono para que salga eh, tu voz, ¿no? Estoy obteniendo respuestas y es interesante, ¿no es cierto?, que los que están afuera de acá también puedan escuchar las respuestas a esta pregunta que estoy haciendo. Eh, claro, ahí está, ¿ves? Eh, a esta pregunta. Así que los que están ahí afuera también pueden estar contestando esta pregunta. Así que ahora, bueno, ahí el manos mágica Luca le alcanzó un micrófono a la hermana para que esté respondiendo a esta pregunta del versículo 11. ¿Cómo habrá estado el joven este en su interior? O sea, ¿qué pretendía? ¿Cuáles eran sus planes? ¿No?, que podía haber elaborado para pedirle la herencia al padre. Bueno, yo pienso desde mi experiencia, porque como yo les estaba contando antes que me diera el micrófono, que yo le pedí algo a mi mamá y que ella sabía que no me lo tenía que dar porque no era el momento todavía, que no me tenía que dar ese sí. Entonces yo tuve la insistencia de hasta cansarla que me lo dio. Yo creo que ese es el resultado, que se lo dé tan rápido, de una insistencia que habrá tenido, porque acá no cuenta con una insistencia, pero me llama la atención que tan rápido, papi, dame lo que me corresponde, y él se lo da. Y entonces, y mi insistencia fue por algo que yo ya había elaborado en mi mente, que yo lo estaba como pensando, planeando. Porque le voy a decir, yo le decía, mami, me quiero juntar, porque yo ya lo había conocido a Rodolfo, me quiero juntar, me quiero juntar, me quiero juntar. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Bueno, La pero hija. esa decisión es la causa de todo por ahí lo que uno vive. Entonces no, 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 no. Bueno, y hasta que después, como que se dio, pero así como de mala manera, bueno, sí, así. Y entonces, Ahí la tenés. claro, supongo que habrá sido así lo de él. Primero es como que habrá vivido una serie de circunstancias para poder pedir eso, que ya él ya había planificado Claro, un en su mente. pensamiento ahí te había hecho Claro, un yo creo programa. que él lo habrá visto como que, no sé, por la manera que él vivió las circunstancias, habrá sido joven, no, no sé, no, no Sí, he sí, por supuesto. escudriñado, porque, Y ¿me entendés? era un... Claro, y entonces creo que eso, él habrá estado planeando una forma diferente de lo que iban a hacer las cosas y cuando se largó a eso se dio cuenta que nada que ver. Bueno, gracias. A ver, por favor, Rodríguez, si me repetís, yo retransmito o transmitile a la audiencia cuál es tu respuesta a la pregunta. Ponele ahí, por favor, Luca. No, no, no ¿no? está saliendo. Por lo que yo Ahora, veo que el hombre, el papá del chico tenía plata, se ve que era un hombre que vivía bajo ciertas leyes, que era un hombre cuidadoso, un hombre sabio de alguna manera, quería transmitir eso a sus hijos, pero este muchacho habrá venido con una rebeldía ya de un tiempo atrás, confrontando a su papá y haciendo la vida imposible en la hacienda, a que llegó el punto donde este muchachito le pidió la plata y él se la dio, y lo que había en el corazón del joven para mí era mucha rebeldía y tenía ganas de salir y derrochar, o sea, del libertinaje. Quería hacer la suya, entonces me imagino las charlas que habrán tenido en la habitación con la madre, lo que habrá reflexionado ese hombre y ha dicho, bueno, vamos a esperar a cierto tiempo, cumple cierta edad, le doy lo que le pertenece y vamos a ver qué pasa. Pero había rebeldía en su corazón para mí. bien. Ahora, yo creo que también es así. ¿Por qué? Porque se ve el resultado luego de lo que hizo, ¿no?, a partir de que el padre le dio la herencia. Claro, ahí como decía la hermana Roxana, ahí hay varias charlas con la madre, el padre, ahí, ¿qué hacemos con este rebelde sin causa, como el libro de Graham? Entonces,
Hay un versículo que se encuentra allí en el libro de los Proverbios, ¿no? Y que yo invito a que abras el libro de los Proverbios. No vamos a andar paseando tanto por la Biblia, pero simplemente como para apoyar, ¿no es cierto?, lo que se supone que este joven estaba pasando, ¿no? Y no había leído la Biblia, capaz que Salomón todavía, no la había leído porque ya estaba escrito, se supone esto. Capítulo 16, libros de Proverbio. Muy conocido ese versículo, muy mencionado, pero yo quiero que nuevamente lo convoquemos. Y es el versículo 18 del capítulo 16 que dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Son los resultados, ¿no?, que puede traer, ¿no es cierto?, un espíritu soberbio y arrogante. Le espera, ¿qué dice la palabra? Le espera la caída, ¿no? Es lo que pasó. Porque indudablemente que este muchacho, como ya ¿no es cierto?, se ha mencionado, fue con una actitud, como decía la hermana, me encanta, una rebeldía, una arrogancia, ¿no es cierto? Y bueno, ahora, ¿está bien que le haya pedido la herencia? No, pero sí, es cierto, por ahí, bueno, eso es en la actualidad, pero en aquel tiempo había, ¿no es cierto?, parece que se era permitido por ahí darle la herencia a los hijos. No era lo más común, pero como que estaba permitido en aquel tiempo darle la herencia a los hijos. Entonces, se dio, ¿no? No, el padre no dice bueno, que cuestionó este pedido, sino que dice le entregó a los dos, al otro también, porque les repartió, dice, la herencia a los dos. Entonces, sigamos, ¿no?, mirando los versículos, ¿no? Hemos estado mirando el versículo 11 y 12. Y ahora vemos el 13. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde derrochó, ¿no? Prodigó todo. Ahora, ¿por qué piensas que hizo esto? ¿Qué habrás tenido en la cabeza? ¿Eh? Claro, ahora, yo conozco gente de primera mano, ¿no? Y gente adulta que ha recibido herencias. Y casi, no digo que hizo como este, pero después de haber recibido 2 casas en Buenos Aires, dinero en 2 bancos, autos, ¿no? El hermano vivía acá, se fue, por supuesto, allá a Buenos Aires, donde recibió la herencia de una tía. Hoy está nuevamente acá, alquila y maneja un taxi. Entonces, parece que hay gente que piensa que lo que recibió no se va a terminar nunca. Aquel que no experimenta el costo de lo que se tiene, no le cuesta gastarlo.
Entonces, como no le costó nada, y creo que hay mucha gente así hoy en día, y yo no me canso de decir, excepcionalmente, quizás ahora en pandemia, la crisis se agudizó un poco más. Pero mucha gente vive mal porque no sabe administrar. Porque muchos subsidios tienen por ahí. Y viven al día, ¿no? Ahora gente que ha cobrado herencias y cree que no se va a terminar nunca, que siempre va. No, no es así. Por más cantidad de dinero que una persona tenga, se gasta. A veces se piensa que, bueno, que aquellas personas que son las más ricas del mundo, ¿no? 3 o 4 nombres, dice, tienen para esta, para la generación la que viene y para la otra. Lo que ocurre es que esa gente invierte el dinero, entonces ese dinero se reproduce. Pero si entras a gastar nomás y no invertís, eso no tiene algún ingreso, producción, límite. Entonces seguramente que este joven se encontró con ese montón de dinero porque vendió y se fue a vivir. Ahora sí, ahora soy feliz, ahora me siento realizado, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y lo hizo. Dice, ¿y qué es lo que quería? Quería lo que hizo. Hemos leído el versículo 13, ¿no? Aquí se fue, vendió, gastó. ¿Y qué es lo que pensaba? Bueno, como ya les dije, ¿no? Pensaba que no se iba a terminar nunca lo que había recibido como ofrenda. Ahora, es trágico lo que pasa allí en el versículo 14, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba? Que no se acabaría. Ahora, dice, pero el versículo 14, pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez en aquel país. A todos, a una persona, a una familia, a una empresa, a un país, le llegan las crisis. Nadie está exento de crisis, de tener algún tipo de problemas. A todos. Y aquí, a este muchacho, parece que la escasez, la miseria, lo estaba esperando allí. Cuando se le acabó el dinero, ¡pah!, le cayó la malaria, la miseria. Porque dice que cuando se le acabó todo, dice, hubo una gran hambre en el país. Parece que justo, o quizás ya estaba. Pero lo que pasa es que mientras tenía dinero, él podía... ¿Quiénes estuvieron viendo José en Egipto estos días, la serie esa que se estuvo dando? Elena nomás, ¿y los demás? ¿Qué miran? Masterchef, miran. Aprender a cocinar si no hay con qué cocinar ahora. ¿No? Y realmente qué impresionante que es esa historia. Yo me la he releído y leído ahí en Génesis, ¿no? Del 36 al 39, ¿no? Varios versículos, capítulos son, ¿no? Y realmente verla, usted ahora la ve los personajes, ¿no? Todo ilustrado, armado, ambientado, ¿no? Y allí José, por revelación de Dios,
fue avisado de que iba a haber hambre en Egipto, pero que aprovechara el buen tiempo para cuando venga la escasez. Hay gente que no piensa que puede venir escasez. Si hoy agarra 10, gasta 10. Y si mañana agarra 20 y va a gastar los 20. Y es triste. Es triste. ¿No? Es triste. Yo no digo que esto sea igual para todos. Pero en estos días veo gente muy joven, ¿no? Que anda pidiendo. Hombres que andan con chiquitos, ¿no? Porque utilizan el chiquito para mover, ¿no es cierto?, los sentimientos y las emociones de la gente, ¿no? Pues sí, pero, claro, está bien. Entiendo que la cosa está bastante complicada. Pero, y no estuvo siempre así. O ves ahora en estos tiempos de invierno, gente que anda con chicos, pibes, ¿no? Andan en moto. Pero andan con las cosas esas de plástico, ¿viste? Esos calzados así. ¿Cómo es que le llaman? Esos zapatoski así. ¿Lo qué? ¿Gomones? Sí, loco. ¿Cómo es que tenés una moto y no tenés zapatilla? O sea, a la gente le falta reflexionar o quien le enseñe a reflexionar. Pero gloria a Dios, porque yo sé que la iglesia del Señor y que conozco de hermanas que se ocupan de hacer pensar a quienes le están evangelizando que vayan por las prioridades, por aquello que hará o les enriquecerá la vida, les hará vivir una vida mejor. Y que la vida no consiste en luces y colores. No, consiste en la solidez que nos puede dar el conocer la palabra de Dios, que nos invita a una vida mejor. A una vida llena de las suplencias de Dios, por entender la palabra de Dios y que tiene un buen plan para la vida de quienes decimos ser hijos de Dios y tratamos de entender y de obedecer la palabra de Dios. Dice que ahí el versículo 13 dice, y él comenzó a pasar hambre. ¿Pasaste hambre alguna vez? ¿Quién le pasó hambre alguna vez acá? Debe ser feo, ¿eh? Debe ser feo. Yo afortunadamente no puedo decir que pasé hambre, tuve de todas las necesidades conocidas, pero el hecho de que vivíamos en el campo, ¿no? Mi papá se ocupaba de hacer huerta, tenía gallinas, así que criaba gallinas, había vacas, aunque no eran nuestras las vacas porque criábamos al campo, pero bueno, había leche, o sea que harina, por ahí compraba harina, hacía pan. Comer no me faltó, ¿no? Pero dice que acá, ahora, vos imaginate que este pibe, vamos a decirle así, este pibe, este joven, estaba bien en la casa del padre, no era un tirado. Tenían campo, ¿no? Hacienda, porque el otro, cuando este volvió a casa, estaba trabajando, dice, en el campo, allá andaba trabajando, ¿no? Fíjate cómo habrá vivido este hombre, este joven. No habrá tenido ni la más pálida idea de lo que es vivir haciéndose cargo de sí mismo. Porque claro, él estaba en la casa, ahí le preparaba el desayuno, la mamá, ¿viste cómo son las mamás? Papá el desayuno ahí, atorrante ¿no? Se levantaba a las 9 de la mañana, el otro estaba trabajando, ¿no? Y este vio que la vida era fácil ahí.
¿no? Dormí bien, todo con la camisita ahí, todo, zapatito. Y es que él creyó que esa era la vida. Resulta que ahora estaba pasando hambre. Ni siquiera tenía la idea de lo que habrá sido tener hambre. Porque claro, ahí iba a la heladera, media mañana, picaba algo ahí. Pero ahora fíjense cómo empezó por un camino descendente, ¿no? Empezó a deslizarse. Y los deslizamientos siempre son hacia abajo, por supuesto. De ser un hombre de bien, ¿no? Un joven, resulta que ahora está pasando hambre. ¿Y qué hizo? Fue a pedir trabajo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que no se le ocurrió salir a pedir, que no se fue a robar. De modo que él tenía la cultura del trabajo. ¿No? Seguramente que habrá visto al padre trabajar y el logro, ¿no es cierto? Lo disfrutó él del trabajo del padre, o lo disfrutó, sí, mal. Gastó todo lo que el padre había construido con su trabajo. Y él vio que era la forma. Y bueno, se fue a buscar trabajo. ¿Dónde andábamos? En el 15. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar y que lo mandó a cuidar cerdos. ¿Se puede imaginar vos esto? ¿No? ¿Cómo vivía este joven? Pero como dijo la hermana, por la rebeldía de su corazón, enfrentó al padre, le pidió la herencia, se fue de la casa y ahí tenés los resultados. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿No? Por no vivir bajo la autoridad del Padre. Por no vivir bajo autoridad. De rebelarse. Está bien por ahí hacer un planteamiento, pero nunca la rebelión, porque la rebelión no conduce a nada. El primero que se rebeló fue Satanás, que se rebeló contra Dios y fue lanzado del cielo. Y muchos hay que se rebelan, ¿no? Contra la autoridad, contra la paternidad, contra la disciplina de la casa, porque evidentemente aquí había disciplina en la casa. Él había aprendido que las cosas conseguían trabajando, aunque quizás no había trabajado o no le gustaba el trabajo, por lo que decidió hacer lo que hizo. Y allí estaba cuidando cerdos, cosa que ¿quién habrá tenido idea? Porque cuando él luego más adelante reflexiona, se puso a pensar y dice, ¿cuántos trabajadores? De modo que tenía empleados allí su padre. Y él piensa, ¿cuántos comen allí en la casa de mi padre? Y yo acá. Hay alguna versión por ahí, creo que leí, que dice, y yo acá muriéndome de hambre. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Fíjate vos hasta qué punto descendió de su nivel
¿Qué dice? NBI. Y yo aquí muero de hambre. Está bien, ¿no es cierto? Que eso es un recurso literario, ¿no? Pero eso va a suceder literalmente. Si no comes, te va a morir de hambre. Él ya había empezado a morirse de hambre. Ahora, dice que deseaba comer la comida de los cerdos. Después de haber estado bien en la casa del padre, con todas sus necesidades cubiertas, la casa allí bien calefaccionada, aire acondicionado, alfombra, televisión, celular, computadora, tenía la cosita esa que se juega ahí. Ahora, allá, lejos, sin nada, deseando comer con los cerdos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Resultados. Resultados de acciones impensadas. No es que lo que se hace sin pensar no me va a traer resultados. Los resultados están igual, más allá de que no lo pensaste. Hermana, por favor. Entonces, ¿cuán necesario es reflexionar acerca de lo que vamos a hacer? Hace muchos años, un amigo, el que me llevó a Cristo a mí, ¿no? Él decía, cuando vas a hacer algo, considera la posibilidad del fracaso. Si se falla. Daniel González también habla, cuando habla de administración, dice, ¿no es cierto? Cuando habla de pedir un crédito, sacar un préstamo, él lo avala únicamente para comprar una casa. Dice, para comprar una casa está bien endeudarse. ¿Por qué? Porque si por alguna razón vos no podés seguir pagando el crédito, cosa que le ha pasado a mucha gente, vos vendés la casa y saldás la deuda. ¿No? Entonces, está esa posibilidad de que no se den. ¿Por qué? ¿Alguna vez no te salió bien algo? ¿O te salió mal algo? Claro que sí, que salen mal las cosas. No siempre todo se da, todo sale tan fácil, todo va viento en popa y es a pedir de boca y... No. Entonces, hay que considerar, cuando voy a hacer algo, que puede salir mal. ¿Y cuál sería el costo de que eso me salga mal? ¿Estamos? Hoy en día, claro, lo que pasa es que nosotros desde que alquilamos, cuando recién nos casábamos, alquilábamos nosotros, y después el hecho de ser pastores, como por una cuestión ética, nosotros no es conveniente que salgamos de garantes, ¿no? Por nuestro servicio, ¿no? Por lo que ocupamos el puesto, la posición aquí. Pero, ¿cuánta gente que ha tenido que pagar alquileres de otro? Porque ha salido de garantía, el solicitante no pudo hacerse cargo o no quiso hacerse cargo y el garante tuvo que pagar el alquiler. Y peor aún, muchas veces, como dice González, en contra del consentimiento de la esposa. Y eso lo menciona él allí en un video, dice,
Bueno, gracias a Dios, dice, lo llevaron a él, ¿viste? Lo llamaron urgente, pastor, me están por rematar la casa. Porque claro, salió de garante y el otro no había pagado hacía no sé cuánto. Bueno, dice él, gracias a Dios pudimos salvar que no le rematen la casa. Ahora tenemos que tratar de salvar el matrimonio, porque esto era en contra del consentimiento de la esposa. O sea, ahora tenía la... Entonces, cada decisión que tomamos, es necesario considerar el costo, es necesario reflexionar si eso no sale bien. Está bien que nosotros somos cristianos y que vos tenés fe y que Dios te va a ayudar y todo eso, yo te lo acepto. Pero es bueno si está respaldado con algún bien. Si tenés que salir de garante. Por cierto que no es bíblico, es cierto, como dice acá la pastora. Trata, si saliste, dice, si te equivocaste y saliste, trata de sacarte ese lazo. Eso es lo que dice el proverbio, ¿no? Porque te quitarán hasta la cama, si no, dice. Así lo dice de clarito, ¿no? Pero a veces, viste, uno es más bueno, a mí no me va a pasar. Y quizás Salomón allí estaba medio chapa, Salomón. Pero yo le voy a salir si este es un amigo, amigo de la familia, un vecino. Sí, los hijos muchas veces, ¿no? O los padres a los hijos. De esos también conozco. Si salís, esto que todo con el fin de invitarte a reflexionar y a considerar los costos si las cosas no se te dan como planeaste. Si planeaste, alguien te viene a solicitar un alquiler, una garantía de alquiler, listo, ¿cuánto es alquiler? No sé, 15.000 pesos. No sé cuánto están los alquileres. Listo, 15.000, sí, ya es algo. Ahora, si el solicitante no paga, te va a tocar pagar a vos. ¿Podrás pagar un alquiler de 15.000 pesos sin restarle nada a tu familia? ¿Sin dejar de comer a tus hijos? ¿Sin dejar de vestirlos? Eso hay que considerar. Entonces voy a decir, discúlpame, pero mi sueldo no me da. Yo tengo que tener la libertad económica aún pagando ese alquiler. Entonces, no. Vos serás la mejor persona del mundo, pero no siempre se puede. Ocurren cosas. Me refiero que esto tendrás que decirle vos, suponiendo que tengas que salir de esto, ¿no? Entonces, considerar los costos cuando se va a hacer algo. Acá este muchacho no consideró el costo de lo que podía llegarle a pasar y jamás, seguramente, pensó que le podía llegar a pasar esto, porque si lo hubiese pensado, considerado, no hubiese hecho lo que hizo. Entonces, mi hermana, mi hermano querido, antes de hacer algo, consideremos cuáles serían los resultados, el costo que va a tener, el resultado que me va a dar. Reflexión. Eso se llama reflexión, ¿no? Y entonces tenía ganas de deseó comer con los cerdos, pero ni aún los cerdos le compartieron lo que tenían. Dice que nadie se las daba. Y al fin, acá esta versión dice, al fin se puso a pensar. Al fin, por fin, era hora. Después de tanta malaria, de tanta miseria, se puso a pensar, dice esta versión. No sé qué dice la tuya. Recapacitó. Volvió en sí. Algo, empezó por acá seguramente, ¿no?
El estómago le gritó tanto que le tocó el cerebro el hambre. Y se puso a pensar. Ahora, yo llevo esto, ahora trasladémonos un poquito a una aplicación en esta época, a nuestras vidas, ¿no? Y más allá de que a lo mejor no lleguemos a este nivel, ¿no es cierto? Pero muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia necesita ser quebrantada, ¿no? Yo he escuchado testimonio de personas, digo, cuando tocó fondo, dice, he tocado fondo, dice, entendí. Y entonces Dios allí me levantó. Y muchas veces pasa eso con nosotros, ¿no? Que la intentamos de manejar y la peleamos y discutimos y dale. Dios quiere hacer obras en nosotros. Dios quiere darnos de lo que Él tiene. Que seamos cada día mejores, más bendecidos, más prósperos, mejores cristianos, más de su presencia. Porque nadie va a experimentar la presencia, el poder, el amor de Dios hasta que no sea quebrantado, donde ya no tengas más recursos, donde el único recurso que nos quede es Dios. Entonces sí, ahí estamos con la gran condición de que Dios nos asista. Y solamente ahí reconocemos, volveré a la casa de mi padre, de donde salí, de donde nunca tendría que haber salido. ¿Alguna vez tocaste fondo? Donde el único recurso que te quedaba era Dios. Que están como ese que va a traer el auto. ¿Quién tocó fondo alguna vez que están acá? Y está bueno, ¿eh? Ahí conoces a Dios, allí se conoce a Dios, allí se clama a Dios de corazón. Cuando yo estaba, creo que la segunda experiencia que tuve con los cólicos renales. ¿Alguna vez tuviste cólicos renales? Bueno. Si yo pudiera, le transmitiría la experiencia a los otros, pero... Me levanté, no daba más. Estaba ahí, en cama, me voy al baño y le digo, Señor, por favor, no aguanto más. Así, ¿viste? Cuando vos ya no te queda más por hacer nada, sino que clamas al Señor. Y debe ser que uno en ese momento tiene, no sé, una dependencia tal, ¿no? Una fe que nunca la tuviste en ese momento, o porque Dios te está viendo y que nunca te escuchó decir eso, y está bien, dice el Señor. Y ahí me mandó algo que cayó ahí, me cayó encima así. ¿No? Entonces a veces necesario es que seamos quebrantados, para reconocer que nunca se va a estar mejor que en la casa del Padre, en comunión con Él, en obediencia, sirviendo, trabajando, aceptando la disciplina de la casa. Porque ahí había disciplina en esta casa. Y este joven, como dijo Roxana, tenía una rebelión, ¿no? Que le había surgido, no sé de dónde, de los amigos, del colegio, no sé de dónde, ¿no? No sé qué hora es porque los otros días me pasé como 2 horas en el culto. Bueno, me quedan 15 minutos. Si ustedes son buenos, ustedes son re buenos. Son más buenos que los antibióticos.
Bien, entonces este joven en el capítulo 17 se puso a pensar, ¿cuántos? ¿Cuántos? Montones. Y yo acá uno, ¿qué es? ¿Qué es que yo vuelva otra vez a la casa de mi padre? Donde comen 10, come 11. ¿Uno más? ¿Qué? No, no, y yo acá. No puede ser. No puede ser. Se puso a pensar, se le activaron las neuronas. ¿No? Y entonces dice, regresaré a casa de mi padre. Y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Ahora, a mí me da la impresión, me parece que es así, que no es el mismo joven o muchacho del versículo 11 que al del versículo este. Algo le pasó, que le pusieron la transcénica. ¿Está hablando en chino ahora? No sé, porque allí dijo. A ver, ¿quién me puede ilustrar cómo fue la actitud de él? A ver, dame la herencia que me toca. A ver, no, ya estoy cansado, está en esta casa, no te dejan hacer nada. No, dame. Y ahora dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco nada. Únicamente recíbeme como uno de tus jornaleros. Hoy está mejor que yo. ¿Cómo es que hay un proverbio que dice, el siervo prudente heredará al hijo insensato o al hijo... ¿Lo han leído alguna vez? A ver, los que googlean ahí, urgente, Google está todo, ¿no? Entonces, es una verdad. Ya Salomón había escrito al respecto, la soberbia, el orgullo previo a la caída, ¿no? Y el siervo prudente, acá estaban mejor los siervos en la casa de él que el hijo. No, ¿cuántos hijos hay que viven en miseria por no entender la disciplina, la autoridad de la casa, la autoridad del padre? Y viven en miseria, peor que los trabajadores de la casa. A ver, aguanta ahí. El primero que leíste, el que desprecia la disciplina. Por eso, bueno, ese me interesa. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra, o sea, descrédito, sin importancia. Bien, entonces, está bueno, la disciplina. Necesitamos disciplina. Disciplina para comer, para trabajar, para dormir, para ser esposo, para ser padre, para todo. Si no hay disciplina, habrá miseria. Habrá desorden, disciplina en la casa para los hijos, para la realización de las tareas, disciplina. ¿17:2. Proverbios 17:2 para los que nos están mirando por el Face. Dice,
Y es lo que pasó aquí. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. A ver, el sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo. Sin vergüenza de su amo. No sin vergüenza, ¿eh? Que no tendrá vergüenza de gobernar junto a los hermanos de este hermano. A ver, yo tengo acá una 27-21 dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibes. No tiene nada que ver porque yo me equivoqué de versículo, así que no era eso, nada que ver. Nada que ver. No, pero es lo que le decía, ¿no? El siervo heredó lo del hijo. Por un hijo irresponsable, que no considera, que no reflexiona, que no valora lo que tiene. Hermana y hermano querido, reflexión. Reflexión en todas las áreas de la vida, en cada cosa que vas a hacer, lo que vas a hacer. Pensá el costo que te va a demandar esto y los resultados que vas a tener. Porque hay que pensar. Entonces, después de reflexionar, nos va a llevar a una resolución, a tomar una decisión. Y creo que en cuanto a la vida espiritual, ¿no es cierto? Me enfoco ahora en este final. Es tiempo prácticamente de que ya tenemos que tener hecha la reflexión, el análisis que tiene que ver con la iglesia y con los... Hoy tenemos culto, el domingo tenemos culto, pero después no sabemos. Entonces, aprovechando este tiempo, porque los días son malos. Muchas cosas indeseables y no bíblicas ocurren en la iglesia. Y no me refiero a la iglesia local, a la iglesia cristiana. Como que se está aguando mucho la doctrina y se está mezclando con cosas que no son bíblicas, que no están en la Biblia. Pero se está considerando que en este tiempo que hay que hacerlo porque si no estamos en la lona. Como que vamos a tomarnos algún permiso de la Biblia o que la Biblia me otorgue cosa que no es así. La Biblia no otorga permiso para no cumplirla o para desobedecerla a quienes somos hijos, a quienes decimos ser cristianos, a quienes decimos que conocemos a Dios y que obedecemos. Entonces, hermanos queridos, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y es un tiempo de reflexionar y de mantener la fe, arraigados profundamente en la palabra de Dios. Que esta historia nos sirva para considerar que si estamos en la casa del Padre, estamos bendecidos, no nos alejemos como producto de esta pandemia, de estas restricciones. Yo no sé qué problema estás teniendo, pero no es ninguna buena actitud rebelarse contra lo que te puede estar pasando, sino que por el contrario,
como hija, como hijo, acercarnos más a Dios para recibir lo necesario, para que nuestro ser interior, por la disciplina de Dios, sea purificado y como este hijo pródigo, que allí, si bien esta puede ser una historia muy larga, si imaginamos la historia de una familia, pero que en 3 o 4 versículos cambió totalmente. Desde que pidió la herencia hasta que decidió volver a su casa. Era otra persona. De modo que los quebrantamientos, las malas experiencias, los dolores, las angustias, tienen que producir frutos. Frutos en nosotros que nos hagan volver a casa y considerar al Padre como lo más grandioso, como aquel que tiene todo lo que a mí me va a faltar fuera de la casa de Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Vamos a orar entonces y darle gracias a Dios por este tiempo. Así que, bueno, con el resto que está allá afuera nos estaremos viendo el domingo por la mañana y domingo por la tarde. Gloria a tu nombre, Señor, por este tiempo, porque, oh Dios amado, ansiábamos, deseábamos, Señor, este momento de reencontrarnos en el templo y como dice, Señor, allí el salmista, nos parecía que soñábamos, pero es una realidad, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre, que cada uno que ha oído, Señor amado, pueda considerarla el gran tesoro, oh Señor, que lo vale todo. Porque teniendo tu palabra, Señor amado, lo tenemos todo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias por los presentes, gracias por los que están del otro lado, Señor. Te ruego por aquellos que andan, Dios amado, con su salud afectada, Señor amado, y que quizás están en aflicción, están esperando el hasta cuándo, oh Dios mío, ten misericordia, Señor, y que el Espíritu Santo les esté hablando al corazón para que, oh Dios amado, puedan rendirse a ti totalmente, sin reserva, Señor amado, como el único, como el poderoso, el que quiera hacer de ellos una persona nueva, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios del cielo, misericordia, oh Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego por Yamila Fernández, Señor amado, que tienen que operarla o allí una cosa realmente terrible, oh Dios. Piedad te pido, Dios amado, y que tú la toques, Dios amado, con tu Santo Espíritu poderoso en el nombre de Jesús. Oh Dios santo y bendito, te ruego por Esteban, Señor, también que tú le ministres allí donde está, Dios del cielo, cobre fuerza en el poderoso nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, gracias, Señor, te ruego también por el nieto de Elena, oh Dios amado. Oh Dios amado, Dios bendito, piedad, misericordia, Señor amado, misericordia, Señor amado. Gracias, Señor, porque cuando aclamamos a ti, oh Señor amado, en tu gran poder y autoridad, tú te dignas respondernos, Señor. Padre, ayúdanos a alcanzar esa fe que mueve tu mano, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.